Hoy vamos a hablar con Irene Aracil de IVF Spain de ser madre después de los 40. ¿Cuántas de vosotras habéis pasado la barrera de los 40 y habéis iniciado esta búsqueda de un hijo pensando, madre mía, en mi vida podré quedarme embarazada, tendré que recurrir a la donación, qué avances hay, qué técnicas? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Irene, a la que voy a invitar a la... Podemos unirnos. Vamos a ver. Dale la vuelta a la cámara que te quiero ver ya de una vez. Mírala. No lo puedo creer. Bueno, esas cosas que Jamás me ha pasan. costado tanto algo. Bueno, lo celebraremos, ¿vale, Irene? Oye, Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Tu primer live con un grupo de apoyo Hello. De verdad, gracias infinitas, primero, por cedernos tu tiempo y segundo, por tener tantísima paciencia la tía RQR, que lo intento. Venga, una vez más, hasta que el directo ha salido y va a salir perfecto. Así que muchísimas gracias, Irene. nada, gracias a ti por tu paciencia también, que vamos, desde luego, no ha sido la mejor entrada, me Bueno, ha costado horrores. eso es bueno, ya te pronostico un live de maravilla y además súper interesante. Tengo aquí un montón de preguntas que hacerte porque ser madre después de los 40 entraña muchísimas cosas, ya no solamente médicas, sociales, personales, de todo. Pero como vamos a ir parte por parte y es la primera vez, Irene, que haces un directo con un grupo de apoyo Halo, te queremos conocer un poquito más, ¿vale? Irene, yo he estado viendo muy buenos comentarios sobre ti, buenísimos, buenísimos. Eres obstetra y ginecóloga especializada en procesos de reproducción asistida. Vale, ¿por qué elegiste esta profesión? Pues respecto a la medicina, yo creo que lo tuve siempre muy claro. Lo viví también desde pequeña en mi casa, que tengo familiares también médicos y yo creo que te lo contagia. La vocación tiene ese problema que te contagia, que ves lo felices que están en sus profesiones, aunque es difícil, también hay momentos duros, por supuesto, pero bueno, es muy gratificante y eso a mí me lo inculcaron. Y luego la ginecología, a mí es que me parece la especialidad más bonita que hay, dedicada al cuidado de la salud de la mujer en todas las etapas de su vida. Además es muy amplia, te puedes dedicar a la fertilidad, al embarazo, incluso a la patología oncológica, otros momentos muy difíciles, pero siempre centrados en la mujer, y a mí eso me gustó de Así siempre. que coges tú y eliges reproducción asistida que no es complicada ni nada. Eliges una que de rizar el rizo. ¿Por qué? Pues la verdad que desde que empecé en la residencia a ver las consultas de reproducción asistida, me llamó mucho la atención también la complejidad, ¿no?, de las parejas, de esos pacientes que llegan a la consulta, llevan muchas veces una mochila tremenda, ¿no?, de emociones, una carga psicológica, muchos han pasado por abortos, tienen muchas preguntas, muchas inquietudes. Hay una frustración detrás que eso no lo ves en otro tipo de consultas, ¿no? Y me gustó mucho el poder abordar de forma integral a estas parejas o a estas madres que quieren tener hijos y que todavía no lo han conseguido. Pero bueno, eso no significa que no lo vayan a conseguir. Qué buen mensaje, Irene, de verdad. Yo me imagino que tú estudias la carrera, vas con todas tus ilusiones, con todo el esfuerzo que cuesta estudiar todo lo que es la complejidad de la ginecología y además especializada en reproducción asistida, pero luego te llega el momento que te sientas en consulta delante de los pacientes y es otro mundo, o sea, empiezas a aprender como que se abre otra puerta de este universo. Eso es, no todo es teoría ni son libros, tienes que aprender a tener a las personas delante, a lidiar con las emociones de verdad, ¿no? Y eso se aprende. Te dan mucho feedback también los pacientes, la forma que tienes de decir las cosas, de cómo abordar determinados problemas, del tiempo que se necesita para abordar cada punto, cada pregunta. Eso es muy importante y creo que forma parte de nuestro día a día. ¿Llevas trabajo a casa?
Sí, es inevitable. La verdad es que intento que no mucho, pero yo creo que en el buen sentido, ¿no? Que te llevas pues esa paciente que tiene una historia un poquito más complicada o ese tratamiento fallido y te vas dándole vueltas de a ver qué podemos hacer, qué podemos cambiar, hay alguna novedad y bueno, te anima también a leer, a investigar, a desarrollar pues nuevas oportunidades también. Hay una cosa que me gusta mucho de IVF y es que trabajáis muy en equipo, o sea, estáis las ginecólogas, los embriólogos, o sea, estáis todo, bueno, las administrativas, psicólogas, nutricionistas, o sea, tenéis todo ahí como un súper equipo. Eh, ¿Qué es para ti lo más difícil de hilvanar todo este conjunto de equipo o al menos lo más difícil de tu profesión? ¿Qué es lo más complicado para ti que dices, madre mía, eh, cómo vamos a salir de esta? Bueno, yo creo que depende también mucho del resultado, ¿no? Siempre las situaciones más complicadas son las más difíciles de gestionar, tanto para los pacientes como para nosotros. Al final, los tratamientos de reproducción asistida están muy sujetos al resultado, ¿verdad? Siempre que se consigue el embarazo, pues esa sensación va a ser buena, pero cuando no conseguimos el embarazo o no conseguimos esos resultados que buscamos, hay que saber gestionar también esas emociones y cómo hacerlo para seguir adelante y no bloquearnos. Cuando hemos hablado antes, por ejemplo, de llevarte trabajo a casa o de lo que es esta especialidad, no lo sé, tú dime si me equivoco, pero se crea una relación médico-paciente más allá de lo profesional, es decir, de, jolín, tú te implicas mucho en una historia súper importante para nosotros, para los pacientes. Yo creo que eso como persona al final dices, jolín, es que forman parte ya de mi vida estos pacientes que han estado conmigo un año, 2 años, es que Sí, hay casos concretos que requieren un poquito más, ¿no? Situaciones, digamos, quizás más dramáticas o en las que te sale, te nace decir, mira, te llamo un día que no hay consulta o ha salido este resultado y te llamo ya por adelantado sin que tengas cita o te escribo, te mando un email. La verdad es que la comunicación es muy buena entre la clínica y las pacientes porque hay siempre un teléfono, digamos, de urgencias o un email a través de todo este equipo para hacernos llegar las dudas, las cosas que puedan surgir en el día a día, que además son súper frecuentes, desde me he hecho un lío y no sé cómo preparar la medicación, hasta tengo un poquito de sangrado, no sé qué significa. Entonces, esa línea de comunicación es muy bueno, importante y también. es una cosa que en IVF destaca de vosotros, o sea, siempre nos ha llegado ese feedback de vuestras unidades, que la línea de comunicación es súper ágil y eso yo te lo agradezco muchísimo, de verdad, que sea así, por parte de vuestro equipo, porque igual para vosotros una pregunta es como súper simple y bueno, ya simple, la contestáis todos los días, pero claro, cuando te está pasando lo que has dicho, por ejemplo, de equivocarnos con la medicación, esto nos pasa casi todas, ¿no? Son medicaciones muy difíciles de utilizar, pero es que nos pasaría a cualquiera. Yo a veces también me he puesto a preparar algunas medicaciones y he dicho, es que esto no es tan fácil. Entonces es muy importante eso, tener también el equipo que te repita 20 las que haga falta, veces cómo preparar la medicación y tener ese, porque a veces también es que ya no es que sepas o no prepararlo, es que te pones nervioso porque llega el día que te vas a poner el trigger, ¿no? Y la punción es pasado mañana y estás de los nervios. Entonces es muy fácil que se te olvide algo o que te entren Y dudas. sin contar con el miedo que muchas personas tenemos a las agujas y todo eso, que dices, madre mía de mi vida, que me esté pasando esto a mí. Hoy vamos a hablar de cuando llegan a consulta pacientes que o tienen 40 o ya han pasado la barrera de los 40 y quieren ser madres. Vale, vamos un poco a desgranar el tema, pero ¿por qué crees que está pasando en la sociedad que pues ponemos perdona, la maternidad más allá de los 40? ¿Qué es lo que ves en consulta? ¿Cuáles son las razones? Pues es que es algo que cada vez es más frecuente, porque digamos que todos los cambios sociales, profesionales nos llevan a ello. Cada vez el momento en el que conseguimos la estabilidad económica para plantearte formar una familia es más tarde, o hay veces que no has conocido a la persona con la que realmente
quieres formar una familia o no es el momento para mí o no es el momento para la otra persona. Entonces, poco a poco se va postergando y muchas veces se cruza la barrera de los 40, cada vez es más frecuente. Sí. Oye, hay una cosa que me pregunto y es muy habitual que con 40 aún te pregunten en consulta, pero ¿cómo no me puedo quedar embarazada si todavía tengo las reglas y soy súper joven aún? ¿Eso es normal? Claro, es que nosotras cuando ya estamos metidas en este mundo decimos, a ver, con 40, ¿vale? Ya sabemos cómo van las estadísticas, pero todavía aterrizan en consulta algunas compañeras que dicen, pero si soy joven aún. Mira, fulanita, famosa, que ha tenido 3 hijos, 48. Efectivamente, es súper común. Es súper común. Además, el tema de la fertilidad y la edad es un tema que no se habla mucho, no se habla abiertamente y muchas veces te llegan esos estímulos a través de las redes sociales de, pues, tal persona se ha quedado embarazada con 45 años y no ha tenido ningún problema y tal persona, pero lo que no cuentan es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, a veces sí que hay esa diferencia de información y esa expectativa de que uno tiene altas probabilidades de embarazo a corto plazo hasta que se retiran las reglas. Y esto ya sabes que es un continuo, con los óvulos nacemos, con todos los que vamos a tener y se van perdiendo y a partir de los 35, sobre todo a partir de los 38, va cayendo en picado, lo que no implica que uno no se pueda quedar embarazado de forma natural con 40, pero es verdad que cada vez va costando más. Esa era mi siguiente pregunta. Si con 40 años o más te puedes quedar embarazada de manera natural. Sí, con 40 años te puedes quedar embarazada de forma natural. Aquí hay dos conceptos que hay que distinguir. Es que muchas veces cuando hablamos los ginecólogos o los especialistas de fertilidad nos referimos a un subgrupo de pacientes. Son las pacientes con más de 40 años que están teniendo problemas para quedarse embarazadas. Entonces ya estamos refiriéndonos a una población con dificultades para el embarazo. Si se intenta de forma natural, lo que nos dice la literatura es que la probabilidad de quedarte embarazada con 40 años por cada mes que lo intentas es del 8% por cada mes. Es muy inferior, por ejemplo, a una mujer de 30 años que tiene una probabilidad del 20% por cada mes que lo intenta, pero no es inexistente. Aún así, cada vez va siendo más frecuente y cuanto más tiempo lo hemos intentado, no es lo mismo una mujer de 40 años que te dice, nunca he intentado quedarme embarazada, tengo 40 años, ¿me puedo quedar embarazada? Sí, adelante, inténtalo con relaciones en casa, con tu pareja y si tienes problemas, pues en 6 meses nos vemos. Y otra cosa es una pareja que te diga, mira, llevo 2, 3 años intentando embarazo y no lo hemos conseguido. Entonces, aquí es a la población a la que nos referimos sobre todo. Vale, ¿tú cómo dibujarías un cuadro de porcentaje de la edad fértil de la mujer? Desde que, bueno, desde que tú quieras, o sea, desde cómo empieza esa curvatura. Pues es exponencial, es una curva así en picadito, exponencial por desgracia, porque claro, a todas nos gustaría que la fertilidad pues fuese indefinida, fuese para siempre, pero no es así. La verdad es que la edad más fértil biológicamente es antes de los 35, entre los 20 y los 35 años. Ese es el momento donde es más sencillo quedarse embarazada y donde tenemos mayor reserva de óvulos. A partir de los 35 va disminuyendo progresivamente y no solo disminuye la reserva ovárica, sino aumentan las alteraciones en la calidad ovocitaria y la prevalencia de alteraciones cromosómicas en los embriones y por tanto aumenta también mucho la tasa de aborto, porque no todo es quedarse embarazada. Nuestro objetivo al final no es el embarazo, es el parto, el tener un recién nacido en casa. Ese es nuestro objetivo. Exactamente, porque esa sería como la cara B de toda esta historia, el embarazo, que todo vaya bien y... Vale, pero de todas maneras, yo creo que en este sentido la reproducción asistida es una gran aliada, porque ya desde el principio tienes muchísima información de cómo está transcurriendo todo. Y desde el principio es desde el principio, o sea, de cómo ese óvulo está respondiendo, el espermatozoide, luego el embrión, va un poco así, ¿no? Eso es. En los tratamientos de reproducción asistida, para aquellos que no estén muy familiarizados, sabemos que está la fase de estimulación ovárica, que es este proceso de inyecciones para hacer que crezcan todos los óvulos posibles en un proceso de FIV, que en mujeres de más de 40 es el que nos planteamos de entrada, ¿vale?
Después se hace la punción folicular, que es la obtención de los óvulos que se ponen a fecundar en el laboratorio con los espermatozoides y generamos los embriones. Entonces, estos embriones es el estadio más precoz de un bebé, podríamos decir. Entonces, tenemos mucho control sobre el ciclo, obtenemos mucha información de cada una de las fases, ¿no? Si la reserva ovárica está baja, no vamos a conseguir que crezcan muchos óvulos en los ovarios, incluso la tasa de cancelación del ciclo, es decir, de que la paciente no llega a un mínimo de óvulos en la que nos planteamos realizar la intervención, es del 18% en mujeres de más de 40 años, es decir, mujeres que empiezan el tratamiento, las inyecciones, pero en las que llega un punto que decimos, no estamos consiguiendo óvulos, no vamos a realizar la intervención, que también es un momento muy difícil. Por hacer aquí un pequeño inciso, siempre hablamos de una baja calidad de reserva ovárica cuando tenemos una edad que bueno, pues ha pasado de los 35, los 40 y tal. Pero ya sé que no es el tema de hoy, pero esto también pasa en mujeres jóvenes. Es decir, no siempre vamos a vincular la baja reserva ovárica o la mala calidad ovárica a una persona que tiene más de 40. Con 20 y pico también te llega gente a consulta así, ¿no? Efectivamente, es un punto muy bueno porque bajas reservas ováricas vemos con cualquier edad, sobre todo también asociado, por ejemplo, a problemas como la endometriosis. La endometriosis en los ovarios produce una disminución de la reserva ovárica en gente muy joven. Yo hace poco tuve que cancelar el ciclo a una chica de 30 años con endometriosis que no llegó a punción. Entonces, los problemas con la reserva ovárica no solo se asocian a la edad, se asocian a otro tipo de patologías también y las vemos en cualquier edad. Y esto no sería, yo lo suelto así, ¿eh? ¿No sería una buena idea que se empezaran a incluir en las revisiones ginecológicas un test de fertilidad para que luego no nos pegáramos estos disgustazos? Y si, por ejemplo, nuestra reserva está bajando, tener la opción de preservar. Pues sí, estoy de acuerdo, la verdad. Yo cuando paso consulta, aunque sea en una consulta que no es de fertilidad, siempre que hago una ecografía me ofrezco a hacer el recuento de folículos. Cuando veo que es una chica que está buscando embarazo, que está en edad fértil, oye, ¿te has planteado alguna vez el embarazo? ¿Quieres que estime un poco la reserva ovárica para ver si está dentro de lo normal o no? La mayoría de la gente te dice que sí, claro, pero tú simplemente con la ecografía puedes hacer un recuento de folículos centrales que tiene un valor estimatorio equivalente a la hormona antimuleriana. Y tú ahí Entonces, si hay alguna cosa que te chirría, ya puedes decir, a ver, vamos a sentarnos a hablar un momento y a estudiar un poco más allá. ¿Podría ser el caso? eso, pedimos un estudio completo, a ver cómo es la hormona antimuleriana, preguntar sobre si se ha planteado el embarazo, si se ha planteado preservar, Mira, etc. por aquí una chica te dice, a muchas personas mayores de 40 también les dicen de frente a ovodonación. Nosotros a los 43 con una fecundación in vitro, con mis propios óvulos, lo logramos. Bueno, para empezar, felicidades. Felicidades al Enhorabuena. hilo total de lo que te iba a preguntar. No siempre tener Sí, más de 40 implica donación, ¿no? efectivamente, no siempre, ni siquiera implica necesariamente técnicas de reproducción asistida. Es verdad que el porcentaje de mujeres que acaban requiriendo tratamientos cada vez es mayor y también es más probable necesitar óvulos de donante. También a partir de los 40, depende de cuánto nos alejemos de los 40, por encima, por supuesto. Pero sí hay múltiples casos de mujeres que se han quedado embarazadas de forma natural con 40 o que han conseguido el embarazo con óvulos propios. Esto depende también mucho de la reserva ovárica, porque claro, también necesitamos tener un número de óvulos y de embriones para aumentar las probabilidades. Ahí estaría. Mira, por aquí te dicen, a mí en ninguna revisión me ha informado nunca de los folículos ni nada así. Pues un poco es, yo creo que en todo el panorama y en el universo de los que nos dedicamos a esto, a informar, también los ginecólogos, o sea, y ginecólogas, están haciendo mucho hincapié en que en las revisiones se debería incluir algo así, por lo menos para tener una información. Y luego tú con esa información haz lo que quieras. La donación está ahí y es uno de los recursos cuando las cosas se están complicando un poco. ¿Tú cómo abordas esto en consulta? O sea, cuando tienes que trasladarnos
esta noticia? Que, a ver, no pasa nada, ¿eh? Por ir a ovodonación, no pasa nada. Y ahora hablaremos también de esto. Pero me imagino que cuando tú tienes que comentarle a una paciente, independientemente de su edad, que tiene que dar el salto a ovodonación, ¿cómo abordas esto? Hombre, pues siempre con asertividad y con empatía. También primero intentando ver cuál es su opinión al respecto. Pues empiezas preguntando si alguna vez se han planteado, si lo han hablado con la pareja, si qué opinión tienen al respecto. Y muchos pacientes directamente te lo dicen, mira, me parece estupendo, yo quiero realizarme la técnica que sea más coste eficiente, que me permita ser madre en el menor tiempo posible, con el menor coste asociado y que me genere unas expectativas mejores y unas tasas de éxito mejores. Y no tengo ningún problema con la ovodonación. Y luego también tienes el perfil contrario de mujeres o que no aceptan de ninguna manera la ovodonación, que esto es perfectamente lícito. Al final tratamos pacientes que tienen también sus limitaciones en cuanto a sus barreras, ¿no? Pues yo les puedo asesorar, pero ellos me van a decir, esto no lo contemplo, ¿no? Y en muchos casos las pacientes o las parejas no se niegan a la ovodonación, pero sí prefieren intentarlo con sus propios óvulos antes. Hacer aunque sea lo que llamamos un ciclo de prueba, aunque la reserva ovárica esté baja, aunque las probabilidades sean bajas, después del asesoramiento y de hablar del tema, pues deciden que a pesar de todo quieren intentarlo, quieren hacer un ciclo de prueba con sus propios óvulos y en función de esos resultados pues Y reevaluamos la a mí me situación. parece súper saludable para concluir un duelo genético, es decir, lo hemos intentado, o sea, ya sabíamos que teníamos pocas posibilidades, pero necesitábamos pasar por esto. Ocurre así, más o menos, ¿no? Eso es, efectivamente. Yo creo que las decisiones muchas veces son un continuo. Tú tienes claro el objetivo, que es tener un recién nacido en casa, pero hay decisiones que las vas tomando progresivamente. Quiero intentar primero con mis propios óvulos, cuando veo que no es posible o que las probabilidades realmente son bajas, pues nos abrimos a otras posibilidades. Mira, Y eso es frecuente, mira, la por aquí verdad. una chica te cuenta así brevemente su historia. Dice que tiene 39 años, que tiene SOP, síndrome de ovarios poliquísticos, y una antimuleriana de 11,8. Y ella te dice, y me han dicho que aunque tenga buena reserva, con SOP nunca todos son de buena calidad. ¿Esto es así? Claro, el síndrome de ovario poliquístico es una excepción respecto a la hormona antimuleriana. Las pacientes con ovario poliquístico tienen muchísima reserva de óvulos, por así decirlo, pero el problema que tienen es en la maduración y en la salida de esos óvulos del ovario. De hecho, muchas mujeres con SOP que no tienen reglas, porque no ovulan. Entonces, hay que abordarlo de forma diferente. Siempre con mucha precaución, porque al tener tanta reserva tienen mayor riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica o tener más complicaciones. O sea, siempre vamos a ir con dosis muy bajitas de medicación, pero no siempre los óvulos que obtenemos son de buena calidad. Vale. Eso. Mira, por aquí Joey te pregunta, ¿en qué casos le dices a una paciente que ovo es la única posibilidad? Bueno, ser tajante es difícil. Es verdad que hay situaciones que no dejan mayor alternativa. Por ejemplo, una mujer que ya está en fallo ovárico, una mujer que ya tiene, digamos, valores de menopausia, es decir, que ha dejado ya de tener reglas, que tiene unos valores de hormonas que tiene una mujer con la menopausia instaurada, es decir, que el ovario ya ha dejado de funcionar. Es lo que llamamos un fallo ovárico clínico. Es decir, en esa situación, por mucha medicación que te dé y por mucho que intente que tus ovarios produzcan óvulos, no lo voy a conseguir. Entonces, esa es probablemente la única situación en la que se puede ser absolutamente certero con que esta es la única opción. Y ojo que el fallo ovárico también ocurre en mujeres jóvenes, también pasa y puede asociarse a problemas genéticos. Luego hay otras pacientes que relativizas, pero te piden sinceridad. Al final tú tienes que ser sincero y decir realmente cuál es tu opinión profesional y asesorar con sinceridad y con empatía, pero siendo también claros. Entonces, pues hay pacientes, por ejemplo, si una paciente con 45 años con una antimuleriana de 0,01, 0,02, pues le tienes que decir que las probabilidades de conseguir embarazo y de conseguir embriones son muy bajas y le vas a recomendar la ovodonación. Mira, en este punto siempre que ahora retomamos el tema de más de 40, ¿vale? Pero creo que es importante
que siempre que tocamos este punto de la ovo, yo os recomiendo los... ¿Estaréis dispuestas o dispuestos, si estáis en pareja, a dar el salto a la donación de gametos o no? ¿Vale? Puede ser que estéis totalmente negados, que digas que no es mi opción, ¿vale? No pasa nada, no pasa absolutamente nada si no es tu opción. Pero, por favor, escuchad las recomendaciones del especialista, que os hable de las tasas de éxito. Lo meditéis un poquito y luego ya toméis la decisión. Pero, por favor, aunque os duela, aunque sintáis que no estéis preparados, escuchad a vuestro especialista, en este caso a Irene, porque, vale, como de mucho aumentan las posibilidades de éxito cuando avanzamos a donación de gametos, en este caso a ovodonación. Pues es que las diferencias son muy grandes, la verdad. Yo me estuve revisando ayer, a propósito de este vídeo, la última guía que tenemos de la Sociedad Española de Fertilidad, que tiene una información muy buena porque recoge todos los ciclos de reproducción asistida que se han hecho en España en todos los centros del país. Entonces, estamos hablando de 127.000 ciclos. O sea, es una información muy buena, no es mi prima, yo conozco a una persona, casos anecdóticos. Estamos hablando de qué es lo que le pasa realmente a la mayoría de mujeres por encima de los 40. La verdad es que los resultados con la donación de óvulos aumentan las probabilidades de éxito muchísimo. De hecho, me la tengo por aquí apuntado, que el porcentaje acumulado de embarazo por ciclo tras transferencia embrionaria, ¿vale?, con ovocitos propios versus ovocitos de donante, pues en el caso de los con ovocitos propios, en el caso específico de mujeres por encima de 40 años, la probabilidad de embarazo tras transferir un único embrión en fresco, es decir, ese primero que se pone después de la punción, con una única transferencia, es del 8,7% de embarazo. Y la probabilidad acumulada tras transferencia en fresco y además criotransferencia de algún embrión que tenemos congelado es del 18,2%. Ahora, ¿cuál es la tasa acumulada en la donación? Pues pasamos con transferencia en fresco utilizando óvulos de donante, con una única transferencia es del 27,4%. Y con transferencia en fresco y criotransferencia es del 67%. Entonces estamos subiendo las probabilidades de embarazo por ciclo, es decir, un ciclo, digamos, entero en el que te transfieres un primer embarazo en fresco y luego algún embrión que tengamos congelado para transferir en futuros ciclos, pues que pasamos de un 18% a un 67%. Esto luego hay que subdividirlo, ¿no? En función de estas mujeres que se hacen tratamientos con óvulos propios, se ha hecho diagnóstico preimplantacional, no se ha hecho, son embriones en día 5, son embriones en día 3, todo eso influye. Pero el resultado global, el resultado acumulado por ciclo son estos. Entonces, aumenta mucho las probabilidades. Mira, yo creo que en este punto, yo creo que es importantísimo, o sea, una vez que ya ovodonación o donación de gametos ha entrado dentro ya de tu historia de repro, no es que no haya prisa, pero puedes plantearte un tiempo de reflexión, incluso de una ayuda profesional con un psicólogo o una psicóloga que te acompañe en ese paso para un poco, ya hablamos, o sea, Irene lo ha comentado antes y es verdad, hay compañeras que no tienen ningún problema en aceptar la donación y dicen, oye, mira, yo quiero ser madre, quiero que esto ya avance rápido y yo estoy dispuesta, pero también es normal que cueste a veces un poquito y otras veces un poquito más y otras veces no estés preparada. Así que con esta información la cogéis tranquilamente, la testeáis en casa y luego pedís ayuda. Eso sería un poco lo que recomendáis también en IVF. No hay prisa, querida. No hay prisa, eso es, las decisiones no hace falta tomarlas en el momento, hay que buscar información, a ser posible información de calidad, porque que recoja la información de muchos pacientes, porque de verdad que muchas veces te pierdes en el caso anecdótico o en... Es mejor ver el resultado de miles de pacientes juntas, es decir, no es lo que le pasa a una o a la otra, es lo que le pasa a miles de pacientes que están en la misma situación que yo. ¿Qué porcentaje sale? Esa es la información con la que se deben de tomar las decisiones y siempre con asesoramiento y la decisión final es de los pacientes, por Ahí supuesto. está. Oye, hay un tema que me encanta abrir este melón contigo, más que nada por el tema que tratamos hoy. Se habla muchísimo ahora de rejuvenecimiento ovárico. Tenemos que saber de esto. ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
Pues mira, el rejuvenecimiento ovárico consiste en la inyección de plasma rico en plaquetas, que es un producto que se considera un automedicamento porque sale de una muestra de nuestra propia sangre que se procesa y obtenemos este plasma rico en plaquetas. Y se utiliza en múltiples áreas, se utiliza en estética, en medicina capilar, en traumatología y ahora ha llegado al ámbito de la fertilidad. Entonces, este plasma rico en plaquetas, que tiene muchas citoquinas, muchos factores de crecimiento, se cree que es capaz de reactivar, digamos, óvulos que están quiescentes, que están dormidos, por así decirlo, en los ovarios. Entonces, lo que se hace es inyectar este plasma en los ovarios como si fuese una punción ovárica. Se puede aprovechar en el mismo momento de la punción, por ejemplo, me hago un primer ciclo de fecundación in vitro y el mismo día de la punción, como yo ya estoy dormida, pues después de sacar los óvulos aprovechamos e inyectamos el plasma rico en plaquetas en los ovarios. Luego esperamos unos meses y vemos qué ocurre. Y lo que estamos viendo es que sube los niveles de hormona antimuleriana y el recuento de folículos antrales. Estos son resultados intermedios, por supuesto. A nosotros lo que más nos interesa no es que suba la antimuleriana. Lo que nos interesa es cómo sube la probabilidad de recién nacido, ¿no? Y esa información, la verdad es que todavía vamos a tener que esperar para tenerla, porque es una técnica muy novedosa que muchas clínicas y muchos investigadores consideran prometedora, pero que todavía no tenemos información muy representativa, información de mucha fuerza en cuanto a tasa de embarazos, a cuánto sube la tasa de embarazos y cuánto sube el porcentaje de embarazo. Y muy importante también en qué subgrupos de pacientes es realmente útil este tratamiento, porque la edad también influye. Entonces, si sabemos que la calidad ovocitaria baja con la edad, ¿es también útil en estas pacientes o es mejor reservarlo para pacientes de menor edad? O por el contrario, ¿encontramos mucha diferencia en mujeres de más de 40? Pues la realidad es que todavía no lo sabemos. Pues te agradezco mogollón que des esta pincelada en este tema, porque sí que es verdad que parece que oyes hablar de esto y que es la panacea, cuando en realidad, oye, puede serlo, puede ser la panacea, pero que de momento todavía no hay como una estadística real a la que sujetarnos. Y luego, importante también lo que has dicho, que no sería para todo el mundo, o sea, que es que no va a ser esto la Virgen de Lourdes, o sea, que vas a llegar allí, te van a rejuvenecer ováricamente, ¿por qué no? Eso es. Yo creo que sobre todo cuando estamos ante una técnica muy nueva hay que relativizar un poco. Es decir, puede ser algo complementario o, bueno, ya que hacemos la punción podemos aplicar el plasma para intentar conseguir en la siguiente estimulación ovárica algún ovocito más, porque sí es verdad que sí que estamos consiguiendo más número de óvulos después de aplicar el PRP en la misma paciente que antes de aplicar el PRP, que es el plasma rico en plaquetas, pero tenemos que ser cautos también en cuanto a las recomendaciones, ¿no? Porque nos falta todavía evidencia de calidad y ensayos clínicos. Pues es que todavía pueden pasar años hasta que tengamos ese tipo de información. Muchas gracias, Irene. Bueno, llega el embarazo, ¿vale? Llega el embarazo, que esta es la segunda parte, la cara B, que hemos hablado antes, que también vamos a tratar, aunque sea un poquito. Tienes más de 40, bueno, yo imagino que llevas cumpliendo, no es lo mismo tener 40 que tener 48, eso está claro, ¿vale? Eso es. Recomendaciones, cuando te quedas embarazada, vamos a poner una cosa media, con 44. Pues ya se considera un embarazo de alto riesgo. Por encima de los 40 tenemos que tener una serie de precauciones, ¿vale? Por supuesto, a mayor edad, mayor riesgo durante el embarazo. Al final, el porcentaje global de estas complicaciones es bajo, ¿no? Pero es verdad que una mujer por encima de 40 o por encima de 43 tiene pues probablemente 2 veces mayor riesgo que una de 35 o 3 veces mayor riesgo que una de 45 y eso hay que informarlo también. Entonces, sobre todo aumenta el riesgo de trastornos hipertensivos en el embarazo, como puede ser la preeclampsia, de diabetes gestacional, hay mayor proporción de cesáreas, de inducciones de parto, de que no se desencadene de forma espontánea el parto, de prematuridad. Entonces, bueno, hay que hacer un seguimiento bastante intensivo del embarazo. Vale. Me gustaría
que te voy a pedir dos mensajes, ¿vale? Dos. El primero, ¿qué le dirías a una mujer que acaba de cumplir 35 o está a punto y ella diga, no, si yo lo de ser madre es como para más adelante? ¿Tú qué le dirías? Bueno, yo le diría sin ninguna duda que se acerque a un centro de fertilidad o que consulte con su ginecólogo si tiene experiencia en fertilidad para hacerse un asesoramiento. Simplemente, si tienes claro que quieres ser madre y que todavía no es el momento vital para ti ni lo va a ser en los próximos años, pues bueno, por lo menos para saber en qué nivel nos encontramos ahora. Entonces, también es muy recomendable en estas situaciones preservar fertilidad. Este es el gran cambio que estamos viendo en esta década, que la preservación de fertilidad es una reserva que tienes ahí por si en un futuro necesitas recurrir a la donación de óvulos. Digamos que ya no plantea tantos problemas éticos como renunciar a tu carga genética, porque tú misma vas a poder ser tu donante en el futuro si lo necesitas. Qué pasada, ¿eh? O sea, eso es una barbaridad. Y luego el otro mensaje, para mujeres que ya han pasado la barrera de los 40, igual están escuchando esto y están muertas de miedo diciendo, jolines, que es chungo todo, lo tengo por delante. ¿Tú qué mensaje les dirías a Verde? Tranqui. Efectivamente, de tranquilidad. Tener más de 40 no es sinónimo de ser infértil, para empezar. Entonces, que si tienen claro que quieren ser madres, pues es verdad que por encima de los 40 tampoco es recomendable posponerlo mucho, porque ya entramos en una edad donde puede costar más conseguir el embarazo. Pero que lo intenten en casa, que lo intenten de forma natural, porque hay pacientes que ya hemos visto un 8% al mes que se pueden quedar embarazadas de forma natural. Y en caso de que no sea así, pues que consulten a partir de los 6 meses, que vengan a buscar qué puede estar pasando, porque una mujer de más de 40 puede tener las mismas causas de infertilidad que una mujer de cualquier otra edad, aunque es más probable que haya problemas con la reserva de óvulos o la calidad de los óvulos. Y aún así que tenemos las técnicas, la tecnología y los medios para ayudarles y hacer todo lo posible para conseguir este embarazo. Y una cosa importante, que si estás en pareja, que oye, que el test de fertilidad se lo puede hacer también tu chico, porque igual estamos aquí poniendo el foco en que tengo yo 40, igual tenemos otro problema añadido aquí. Importantísimo, hasta en el 40-50% de los casos nos encontramos con un factor masculino, que parece que siempre es la mujer la que puede tener problemas de fertilidad y luego en consulta nos llevamos sorpresas. Hay muchas veces que el problema es mixto o que nos encontramos con que la calidad seminal está alterada y entonces tenemos que buscar o ampliar el estudio y quizás las técnicas de reproducción asistida están indicadas, pero por el factor masculino, no el factor femenino, incluso por encima de los 40. Mira, vamos a pasar a las preguntas que nos han llegado de los pacientes. Pero, Vale. chicas, voy a ir alternando. O sea, de las preguntas que estáis haciendo en el directo también les vamos a dar, como no, visibilidad. Y voy a ir haciendo una de aquí y una de acá. Si os parece bien y si te parece a ti bien, Irene. Claro, por Pues venga, supuesto. vamos con la primera. ¿Qué hay de verdad en dejar de consumir gluten y si puede ayudar a quedarse embarazada? Una pregunta que te habremos hecho 10 millones de veces en consulta. Bueno, es verdad que cada vez es más frecuente ver que pacientes, sobre todo que van a consulta de inmunología, les hacen estudios respecto a gluten y si tienen los anticuerpos positivos les recomiendan dejar el gluten. Entonces, sí parece que hay una cierta relación, pero por la autoinmunidad también. Al final la enfermedad celíaca, igual que otras muchas patologías, están relacionadas con autoinmunidad. Y a veces esos problemas de autoinmunidad pueden dificultar el embarazo y la implantación de los embriones. Todavía la información disponible, nos pasa como con lo del plasma rico en plaquetas, no es muy sólida ni muy... ni podemos hacer recomendaciones o aseveraciones absolutas, pero bueno, sí es verdad que hay muchos inmunólogos que cada vez piden más las pruebas de gluten. Mira, por aquí te preguntan, a ver, te dice, por favor, en mi embarazo, por mi edad 43, mi ecografía genética salió con marcadores de transleucemia movida, pero me dicen que confíe en el estudio genético del embrión. ¿Esto es así? Gracias. O sea, es una paciente que se hizo ya el diagnóstico preimplantacional, o sea, digamos que biopsió el embrión, entonces tiene el resultado
del embrión, que es cromosómicamente normal. Si el resultado es bastante fiable, es verdad que hay casos de mosaicismo o que hay algunas células que tienen una información diferente, pero son anecdóticos. Igualmente, en el primer trimestre del embarazo se hace el cribado de alteraciones cromosómicas, que no solo depende de la translucencia nucal, depende también de una serie de marcadores analíticos, la edad, etcétera. Y si hay alguna duda de que pueda haber alteraciones cromosómicas, entonces se hace una miocentesis o un TPNI, que se llama, que es buscar células del bebé en la sangre materna. Pero vamos, si el PGT es normal, o sea, si el test preimplantacional es normal, es muy poco frecuente que haya alteraciones. Vale, antes de seguir con las preguntas, por favor, un recordatorio importante. Ya que está aquí Irene y VF, seguirles en redes sociales. Yo siempre os lo digo esto parece un poco así como publicidad así metida, no lo es. Es que es nuestra manera de agradecer a los especialistas que estén aquí con nosotros. Venga, siguiente pregunta. ¿Por qué? A ver, no sé si esto es sirviendo, sí. Mi marido 46 y yo 40. Haremos ovodonación, pero dudamos si hacer doble donación. Llevo 4 abortos. ¿Por qué no se ha dado la implantación de embriones con ovo? Me dicen que todo está bien. O sea, es el mismo caso, pero te hace como doble pregunta. Habría que ver la calidad espermática. Es decir, al final, si utilizamos los óvulos de donante, tenemos también que tener en cuenta que se están fecundando con el esperma de la pareja. Entonces, hay que ver, quizás hacer algún test de fragmentación o ver qué puede estar ocurriendo. Por lo que comenta, parece que sí que le han ofrecido la posibilidad de utilizar semen de donante, ¿no? Pensando que puede haber algún problema con la muestra seminal en relación con la calidad de los embriones. Pero bueno, al margen de eso, siempre que hay un fallo de implantación, es decir, que se transfieren 2, 3 embriones y no conseguimos que se implanten, hay que hacer un estudio un poquito más ampliado, un estudio inmunológico, de trombofilias, ver cómo está el útero por dentro, hacer una biopsia de dentro del útero, ese tipo de estudios. Mira, por aquí una de las compañeras transmite un mensaje de ánimo y de tranquilidad a sus dos compañeras. Dice, yo tengo 39 y estoy viviendo un embarazo de riesgo por diabetes tipo 1. Me controlan mucho más y tomé medicación para evitar preeclampsia. Pero no tengáis miedo, que mi embarazo está siendo súper tranquilo. Claro, es que lo normal es que vaya todo bien, ¿no? Efectivamente, lo importante es que una vez sabemos qué riesgo hay, controlarlo, ¿vale? Y prevenir posibles complicaciones. Y en este caso, pues sabemos que hay un riesgo aumentado de preeclampsia, pues le ponemos aspirina en este caso, que es con lo que se hace la prevención de la preeclampsia. O hacer un seguimiento de su diabetes tipo 1 o en caso de que haya diabetes gestacional, también lo mismo, hay que controlarlo. Hay unos equipos de enfermería y de ginecólogos que se dedican a controlar este tipo de embarazos y a que no tengan complicaciones, que eso es lo importante, saber dónde estamos para prevenir complicaciones. Y me refuerza un poco con lo que hemos dicho antes, conozco gente más joven sin patologías previas que han tenido que guardar reposo, que no todo es la edad. Esto es un poco lo que hemos dicho antes, que hay veces que nos obcecamos y que es la edad de la edad, y oye, hay personas que con 25, 30, 32 también les pasan cosas. Absolutamente, absolutamente. Hay complicaciones puede haber en el embarazo a cualquier edad, efectivamente, sobre todo en pacientes pues, que ya tienen alguna patología previa o algún motivo que aumente el riesgo del embarazo, pues, por ejemplo, embarazos gemelares o mujeres que han tenido ya antecedentes de problemas en otros embarazos, pues hay que estar más pendientes, pero tener un embarazo por encima de los 40 no implica que vaya a haber complicaciones. Además, es que más miradas que vais a estar, vamos, vais a estar súper miradas. No me viene mal lo que acabas de comentar de los embarazos gemelares, porque más o menos por ahí va esta pregunta. Dice, ¿es cierto que a más transferencias de embriones, más posibilidad de embarazo? Porque aquí también va un poco ligado esa cosa de, venga, 2 y así se no implanta uno, implantará el otro. Pero claro, el embarazo gemelar también está ahí. No sé si se refiere a más número de embriones en la misma transferencia o a más transferencias una detrás de la otra. Por esto que decir de, venga, un embrioncito cada vez y así hay como más posibilidades de que puedas quedarte embarazada, como que por ahí va la cosa. ¿Tú qué opinas de esto? ¿2 embriones Pues mira, depende. más posibilidades? Mira, en realidad cada vez se tiende más a transferir un único embrión.
siempre que pensamos que el embrión se va a implantar, los transferimos de uno en uno. Cuando estamos en embriones de día 5, en blastocistos, la recomendación absoluta es transferir 1. ¿Por qué? Porque transfiriendo 2 aumentamos poquito las posibilidades de embarazo y aumentamos mucho el riesgo de gestaciones múltiples. Que al final con los gemelos y con los embarazos múltiples siempre digo lo mismo, que son muy bonitos en el carro una vez nacidos, pero los embarazos pueden darnos muchos sustos. Entonces el objetivo es tener un embarazo único. ¿Cuándo sí que podemos transferir 2 embriones juntos? Cuando estamos con embriones de día 3 y cuando tenemos determinados factores que nos hacen pensar que las probabilidades de que se vayan a implantar son bajas. Que esos embriones tengan una mala calidad, que sean de calidad C o de calidad D, o mujeres de edad avanzada o que han tenido fallos de implantación previos, pues ahí sí que nos planteamos poner ambos. Mira, aquí hay otra pregunta, pero antes de hacerla, como es un caso particular, siempre os digo, por favor, lo voy a leer por supuestísimo y además me parece muy interesante, pero ya que estos colaboradores se ofrecen para o sea, para que les hagáis consultas, seguirles en redes sociales, porque hay preguntas como esta, que ya vais a ver que es un poco personal y posiblemente Irene igual necesitaría ver un poco más el historial para ver qué ha ocurrido aquí. Nos dice, Claro. 41 años. 4 abortos, estudios inmuno hechos, sin saber por qué son los abortos. Recomendaciones, ovodonación, pone como ovodonación es la esta. Aquí es posible que sí que se necesitara saber un poco más el historial más completo. Efectivamente, saber también, sobre todo si se ha hecho diagnóstico preimplantacional de estos embriones. Si no se ha hecho, sabemos que la tasa de alteraciones cromosómicas puede ser muy alta, de hasta el 70% aproximadamente. Entonces, cuando los embriones se transfieren, digamos, a ciegas, sin saber cuáles son normales y cuáles están alterados, corremos el riesgo de tener abortos de repetición, que es una situación, por supuesto, muy desagradable y muy difícil para las madres. Entonces, la recomendación es que si no se ha hecho diagnóstico preimplantacional y tiene la posibilidad, tiene embriones congelados o se va a hacer un nuevo ciclo, plantearse la opción de hacer diagnóstico preimplantacional, biopsiarlos antes de transferirlos. Y la opción de la ovodonación va a tenerla ahí, claro. Y lo he dicho. Si durante este directo, tanto los que estáis aquí en directo como quienes estáis viendo esto en diferido, tenéis dudas, por favor, aprovecharos de ellos, que están ahí para hacerles las consultas y son profesionales que os van a responder súper bien. Vale, por aquí, opciones con óvulos propios. Mi reserva es de 2,27 y tengo 41 años. 2 abortos en 2 años, sin trompas. Opciones. Bueno, al no tener trompas, solo podemos buscar embarazo con la fecundación in vitro, porque es la única manera de obtener los óvulos del ovario y fecundarlos. Digamos que en la trompa es donde se produce de forma natural el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Si no hay trompas, de ninguna manera de forma natural ese encuentro se va a producir. Entonces, las probabilidades de embarazo de forma natural, sin trompas de falopio, son ninguna. Entonces, a partir de aquí, volvemos un poquito a lo que hemos dicho del diagnóstico preimplantacional. Tiene una reserva bastante buena para la edad. Entonces, yo creo que en su caso sí que es posible conseguir un número bastante bueno de óvulos y un número bastante bueno de embriones. Por supuesto, sin saber cuál es la calidad del semen de la pareja ni otros factores, pero bueno, a priori con esa información probablemente tengamos un número de embriones para biopsiar adecuado y las probabilidades de tener algún embrión sano que transferir es bueno. Mira qué pregunta más interesante nos llegó, que además te la tenía que haber hecho yo, no sé cómo se me ha escapado. ¿Cómo mejorar la calidad de los óvulos? Cuando tú, por ejemplo, nos dices en consulta que hay una calidad, que la calidad de estos óvulos no es buena, seguramente muchas veces te preguntaremos en consulta, ¿pero puedo hacer algo? ¿Puedo tomar algo? ¿Comer de alguna manera? ¿Alguna vitamina? ¿Algún suplemento? ¿Hay algo que mejore la calidad de los óvulos? Pues la realidad es que no hay nada que haya demostrado que mejore la calidad de los óvulos, porque a lo que nos referimos con calidad es, digamos, a la capacidad que tienen de fecundar y de dar lugar a embriones sanos. El problema que tienen los óvulos con la edad es que la capacidad de dividirse los cromosomas para formar los óvulos está alterada. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo tienen 23 pares de cromosomas, en total 46, 23 por 2, 46, menos los óvulos y los espermatozoides. Ese material genético tiene que dividirse
Ese óvulo va a tener solo una copia del cromosoma 1, por ejemplo, para que el embrión reciba una copia del padre y una copia de la madre. Y entonces el embrión tenga una carga completa, 23 pares, 46 cromosomas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta capacidad de división de los cromosomas se afecta muchísimo por la edad del óvulo y cada vez es más frecuente que ocurran errores, como por ejemplo que no se puedan dividir dos cromosomas y se transmitan juntos al embrión. Y entonces el embrión se encuentra con 3 pares de un cromosoma en vez de 2, que es lo que pasa, por ejemplo, en el síndrome de Down, que es una trisomía del cromosoma 21, y así con otros cromosomas también ocurre. Bueno, y eso, por desgracia, no lo podemos hay cambiar. una cosa, yo creo que la medicina reproductiva tiene muchísimas ventajas, muchísimas. Y una de ellas es justo esto en lo que te estás refiriendo. De manera natural, nunca vamos a saber qué problemas o qué alteraciones en el cromosoma, de cualquier cromosoma, tiene un embrión. Sin embargo, con la reproducción asistida, o sea, sí o sí vas a saber al menos las más frecuentes. Es así, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Al hacer el diagnóstico preimplantacional ves el cariotipo del embrión, es decir, tienes una foto de todos sus cromosomas y ves qué problemas hay. Eso es. Hay diferentes tipos de diagnóstico preimplantacional. El que más frecuentemente se hace en mujeres de edad avanzada o asociado a la edad materna avanzada es el PGTA, que se llama así, que consiste en ver eso, exactamente el número de cromosomas que tenemos. En otras situaciones, por ejemplo, de enfermedades hereditarias en un único cromosoma, pues entonces lo que buscamos es un único gen. Eso es otro tipo de diagnóstico preimplantacional. Por ejemplo, si en mi familia tenemos o hay historia de fibrosis quística y yo quiero saber qué embriones no son portadores de esta enfermedad, ¿vale? Pues entonces hacemos otro tipo de diagnóstico preimplantacional. Vale. Pero Otra de las preguntas que te han dejado por aquí. Niveles máximos de homocisteína, ¿cómo bajarlos? ¿Antes extracción, óvulos o transferencia? Es un poco morse, pero yo creo que te llega. Lo de antes es tracción de óvulos o transferencia, no lo he entendido muy bien. ¿Qué significa? ¿Que va antes una Sí, cosa o la contraria? antes extracción de óvulos o transferencia. Sí, claro, dice antes de extracción de óvulos o una transferencia. Eso es, los óvulos, primero se extraen los óvulos y luego se fecundan con los espermatozoides, se forman los embriones y esos embriones son los que se van a transferir. Y luego, respecto a la homocisteína, el nivel máximo de homocisteína, bueno, el límite, digamos, superior es 10. Ese es el nivel superior. Y los niveles altos de homocisteína, al final, lo que nos dicen es que puede haber una disminución, podemos tener niveles bajos de vitaminas del grupo B o de ácido fólico. Entonces, se solucionan con suplementos de este tipo. Mira, esta pregunta me parece muy curiosa. ¿Hay nivel de progesterona máximo recomendado para el día de la transferencia? No hay un nivel máximo de progesterona. Donde sí que hay un nivel máximo es el día, cuando vamos a hacer una transferencia de un embrión en fresco, el día que se pone el trigger, esto es el Ovitrel o el decapeptil, sí que medimos el nivel de la progesterona. Y si está por encima de 1,5, preferimos no transferir en fresco, porque puede ser que se haya luteinizado y que nos pueda alterar el endometrio. Pero cuando estamos hablando de transferencias de embriones vitrificados, en realidad nuestro cuerpo no está produciendo progesterona, únicamente lo obtenemos con los suplementos que nos ponemos. Esos óvulos de progesterona es lo que aumenta los niveles, entonces tampoco es habitual tener niveles muy altos. Lo que sí sabemos es que con una progesterona por debajo de 10 tenemos que suplementar, que no es suficiente con los óvulos, sino que hay que poner además una inyección de progesterona. Mira, Mary te pregunta, si los embriones son de calidad A, ¿tienen más posibilidades de no tener alteraciones cromosómicas? Sí, las alteraciones cromosómicas también se relacionan con una alteración del desarrollo de los óvulos y de todos esos parámetros que valoran los embriólogos para clasificar la calidad de los embriones, que son muchos, ¿no? La velocidad de división de las blastómeras, la morfología, que no tenga cuerpos de inclusión, son muchos parámetros. Entonces es verdad que aquellos embriones que no cumplen, digamos, los parámetros óptimos
más probable relativamente que tengan alteraciones. Aún así, no es imposible que ocurra, que haya un embrión de calidad A que pueda tener algún tipo de alteración, no es imposible. Bueno, esta chica me derrito leyéndola, porque me imagino lo mal que lo tiene que estar pasando. Dice, ¿hasta cuándo es recomendable insistir? Llevo 4 intentos fallidos, 2 con ovo, y no se sabe por qué no implantan. Esto también te lo hemos preguntado en consulta, ¿verdad? Mm. Es muy difícil y es una decisión que es suya, es de los pacientes. Es verdad que al final también hay que tener en cuenta que necesitamos entre 2 y 3 transferencias embrionarias para conseguir el embarazo, incluso también con óvulos de donante. No todos los embriones se implantan, incluso aunque sean embriones sanos, embriones con las mejores características, no todos los embriones se implantan. Entonces, al final mantener también esa esperanza y seguir intentándolo, pues bueno, hay que ponerse también una limitación, ¿no? Un número de intentos. Depende mucho de las características y de las posibilidades de cada pareja, pero sí pensar que no es raro llegar a 3 o 4 transferencias. O sea que está dentro de lo normal de momento, aunque sea traumático, con abortos o con intentos fallidos o con todo. O sea, sabemos que esto es muy, muy duro. Oye, hay una cosa, yo tengo la sensación de que, bueno, la reproducción asistida es algo joven relativamente, o sea, es una medicina joven, pero, y seguramente está envuelta dentro de muchos misterios todavía que no habéis resuelto. Pero puede ser que el mayor misterio de todos esté en la implantación, en qué sucede ahí dentro y por qué unos sí y otros no. Pues hay muchos profesionales y muchos investigadores que siempre en cada congreso, en cada charla, recalcan la importancia del endometrio, ¿no? La importancia de esa capa interna del útero, de qué puede ocurrir ahí para lo que tú dices, para que unos se implanten y otros no. Y la verdad es que no tenemos todas las respuestas. Puede haber factores inmunológicos o incluso pues eso, de autoinmunidad que influyen en la receptividad del endometrio. No tenemos todas las respuestas, pero la verdad es que cada día se van descubriendo cosas nuevas. Mira, por aquí ya las 2 últimas preguntas y las que hayan quedado pendientes, que estés diciendo ahí, es que no sé si hacerla, no sé, por favor, contactad con IVF, que a ver, son de casa, confianza total para preguntarle lo que queráis. Carol te dice, ¿qué importancia tiene el estradiol en la implantación? ¿Es mejor tener niveles altos o no tanto? En realidad, para la implantación, digamos que lo que buscamos más el día de la transferencia, nos fijamos más en la progesterona. Otra cosa es durante el ciclo. Durante el ciclo sí que nos fijamos mucho en los niveles del estradiol porque nos reflejan los niveles el nivel de óvulos que estamos consiguiendo, que se están desarrollando, que son los que liberan este estradiol. La verdad es que para las transferencias cobra mucha más importancia la progesterona. Vale. Y bueno, Mary también te pregunta que si con 2 pólipos endometriales de 1,5 centímetros hay más posibilidades de sufrir abortos. Sí, sí, la verdad que siempre que nos encontramos con algún tipo de patología estructural dentro del útero, ya sean pólipos o miomas con componentes submucosos, es decir, que afectan a la parte interna, a ese revestimiento interno del útero donde tiene que implantarse el embrión, lo recomendable es operarlos antes, ¿vale? Cuando los pólipos son muy pequeños, de 5 milímetros o así, incluso es posible expulsarlos con el periodo, pero cuando son más grandes y persisten en diferentes controles o en diferentes ecografías, pues sí es verdad que es recomendable quitarlos antes de buscar embarazo, sobre todo si ya hay un problema de fertilidad o no se ha conseguido durante un tiempo el embarazo. Vamos a terminar con esta pregunta que nos daría para abrir otro melón y otro directo, ya verás por qué. Hola, soy mujer sola en proceso de FIV. ¿Es importante mi peso actual para FIV? Gracias. Y no dice si su peso es para arriba o para abajo, pero es importante el peso en un tratamiento de reproducción asistida. Sí, el peso la verdad es que importa bastante.
no dentro del normopeso, tener, estar un poquito más delgada, un poquito con algún kilo de más, no importa tanto, pero cuando ya nos pasamos tanto por exceso como por defecto y estamos con unos IMCs, por ejemplo, de más de 30, que ya sería obesidad, o obesidad moderadas graves, disminuye las probabilidades de embarazo. Y de hecho se ha visto que por cada punto del IMC que disminuimos, aumentamos considerablemente las posibilidades de embarazo. Y ojo, no estamos diciendo aquí, o sea, no estamos hablando de una estructura corporal, sino de un peso Claro, establecido como que puede provocar algún problema de insalubridad. O sea, no estamos diciendo, no, es que yo soy grandota y tal. No, no estamos hablando por ahí. Estamos hablando de un problema de salud. Con de problemas que sea muy grande o que sea muy chiquitica. O sea, por ahí. Claro, efectivamente. Luego también te encuentras lo contrario, mujeres que están muy por debajo del peso óptimo y que, por ejemplo, dejan de tener reglas y dejan de ovular. Y su ovario deja de funcionar porque tienen ese estímulo de que no se puede ovular tan bajo de peso. Entonces, a deportistas de élite también les ocurre. Bueno, doctora Aracil, Irene Aracil, ¿has estado cómoda en este directo? ¿Te lo has pasado bien? Pues la verdad es que sí, a pesar de las dificultades que hemos tenido para empezar la conexión, la verdad es que he estado muy a gusto y lo he disfrutado mucho, la verdad, muchas gracias. Me ha encantado, de verdad, tenerte aquí. Es que qué suerte tienen tus pacientes de tenerte tan cerquita, de poder hablar con tanta tranquilidad, sobre todo con honestidad, que eso en Hello nos encanta. O sea, decir las cosas como son. Y si las cosas están un poco complicadas, pues se dicen, se abordan y se acompañan, ¿no? Eso es, yo creo que es la mejor forma, la verdad, ajustar las expectativas antes, durante y replantearnos el tratamiento y las opciones que tenemos todas las veces que haga falta con cercanía y con confianza, sí. Pues bueno, para terminar, tres recordatorios. El primero, que al ser IVF colaborador tenéis descuentos en la página web. Por favor, mirarlos porque están actualizados, así que hay sorpresas. Segundo, que se han quedado, por favor, consultas pendientes, que es que os digo, son como familia, o sea, están ahí para responder a lo que os haga falta. Y tercero, por favor, que los sigáis en redes sociales, que es que yo quiero que mañana la community manager o el community manager, cuando abra él, diga, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Si tengo gente, le vamos a dar alegría. Bueno, Irene, muchísimas gracias, de verdad. Me dice por aquí, se explica genial esta doctora, totalmente, Irene. Ay, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti y para todas tus compañeras que sois encantadoras. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, gracias por seguir compartiendo este contenido que creo que es muy útil para acercarnos también a la gente a sus casas y que se animen a consultar. Irene, te veo muy prontito, ¿de acuerdo? Gracias de verdad por permitirnos colarnos en tu consulta hoy. Un abrazo fuerte y feliz semana. Bien. Un abrazo, hasta luego.